¿Me escuchan? Sí, sí te escuchas, hermana. Muy bien, gracias. Bienvenidos a todos a esta su segunda sesión de este tema tan bonito que es el de Mariología. Le damos la bienvenida a todos los que nos están acompañando desde el primer módulo, sé que hay varios, y a los que se han integrado durante en los siguientes les damos la bienvenida. Y espero pues que ya estén emocionados porque ya falta otro módulo y ya terminamos este curso de formación. Y le damos también la bienvenida al profesor Antonio que nos va a acompañar esta semana. Y yo espero que la sesión de ayer haya sido de mucho provecho. No estuve por aquí, pero me platicaron por ahí las hermanas. Así es que bienvenidos. Y pues los invito a que pues le pidamos a María que nos acompañe. Vamos a estar hablando de ella, ¿verdad? Que ella sea nuestra compañera en esta noche. Los invito a que pues la invoquemos, ¿verdad? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, Santa ahora y María, en la hora de nuestra muerte. Nosotros pecadores, ahora y pues entonces que dejamos al profesor Antonio que nos siga acompañando en redescubrir a la Santísima Virgen. Muchas gracias, Antonio, bienvenido. Muchas gracias, hermana. Buenas noches, ¿cómo están? Muy bien. Qué bueno, eso me da... Oigan, pues fíjense que era la primera sesión la de ayer y no sabía bien cómo iba a ser la dinámica y por eso me fui así como corriendo, ¿verdad? Pero ya con la experiencia de ayer ya entendí cómo estaremos trabajando estos días que quedan y bueno, pues entonces les invito a que continuemos con la sesión del día de hoy. Recuerden que si alguien quiere participar, con toda confianza puede abrir el micrófono y interrumpirme. O, por ejemplo, hay una manita que luego pueden ver ahí en su computadora y le aprietan y entonces yo veo que alguien levantó la mano para que juntos aprendamos más, ¿sale? Entonces, bueno, les voy a compartir la pantalla para que veamos la presentación que tengo. Y bueno, pues fíjense que en la parte más interesante me quedé ayer, que fue en el examen del día, porque todos los días vamos a hacer unas preguntitas para ver qué tanto aprendimos. Entonces, son preguntas muy sencillas de lo que vimos ayer. ¿Quién me quiere decir qué aprendieron el día de ayer? ¿Qué aprendimos en la sesión de ayer? Así, voluntariamente. Hola, buenas noches. Lo que aprendí fue de conocer lo del dogma de María, de nuestra Madre María, Madre de Dios. Ok, muy bien. Gracias, Coco. De nada. Gracias. ¿Quién más quiere participar? ¿Qué aprendimos ayer? Sí, Betty, adelante. Hola, muy buenas noches. Buenas noches. Lo que aprendí del día de ayer es que la María Santísima sí se murió para llegar asunta al cielo, y yo en mi mente sabía que por ahí me comentaban que María pues nunca se murió, sino que pues se quedó dormida y así vinieron los ángeles y se la llevaron, pero ahora sí estoy más que segura que sí se murió, así como su hijo Jesucristo. Eso fue lo que aprendí el día de ayer. Muchas gracias. No, por nada, Betty. Fíjate que yo estaba igual. Yo pensaba, es que como que luego, pues uno va escuchando a la gente, ¿verdad? Y yo también pensaba que pues la Virgen María no había muerto, pero cuando les digo que tomé este diplomado de Mariología, ahí aprendí, ahí aprendimos todos los que estábamos, que es lo que yo les comparto. Me acuerdo que nos decía un padre, el padre que nos daba clase nos decía, es que sí tenía que haber muerto, porque si Cristo murió, que es Dios, pues con mayor razón
María, que es criatura de Dios, igual que nosotros, pero bueno, ella gozaba de las gracias divinas, sí tenía que experimentar también la muerte. Pero no olvidemos que a diferencia de nosotros, ella no sufrió la corrupción. Por eso mucha gente le llama la dormición. Entonces, ¿esto qué significa? Pues que la Santísima Virgen María muere, pero no llega a la corrupción. Hay textos, hay evangelios apócrifos que, por ejemplo, dicen que cuando muere la Virgen María se desprendía un olor a rosas, o sea, un olor muy bonito. ¿Esto qué significa? Bueno, lo que quiere explicar quien escribió este evangelio apócrifo, pues es que su cuerpo no se corrompió porque ella no tenía pecado, pero sí tuvo que haber muerto igual que todos, ¿verdad? Igual que el mismo Cristo, pero bueno, fue o sea, instantes y ya Cristo mandó por su mamá. Así como cuando una hora manda el Uber por la mamá, pues Cristo mandó a los angelitos por su mamá, ¿verdad? Para que se la llevaran al cielo. ¿Sí? Muchas gracias, Betty. Gracias a usted. Sí. Gracias. Orlando, ¿quieres participar? Adelante, Orlando. Sí, una disculpa, primeramente no puedo prender mi cámara por mi internet, No te pero apures. ok. Sí, mira, también muy interesante los dogmas de fe y tu explicación muy clara porque pues reconocer que como dogma de fe, o sea, es una aprobación general de la iglesia, que como tú decías algo, o sea, simplemente fue llevada al cielo y punto, o sea, no hay necesidad de buscar, de indagar, de nada de consecuencias. Lo mismo con Cristo, ¿verdad? Entonces, esta acción en estos dogmas de fe, pues nos enseñan, y a nosotros como católicos no nos tiene que quedar la menor duda, sino aceptarlo, así como a Dios. ¿Quién creó a Dios? Por ahí incluso a mí en una ocasión me hicieron esta pregunta, ¿y a Dios quién lo creó? Si Dios creó todas las cosas y a Dios quién lo creó, se hizo él solo. Él Sí, pues se creó. nadie. Dice, ¿y tú cómo sabes eso? Pues simplemente lo creo porque tengo fe, y así de fácil. Y Ándale. estos dogmas de fe nos van ayudando a nosotros, como cristianos católicos, pues exactamente eso, a ir reforzando nuestra fe y tener esta plena certeza y hablar así ahora sí que con las enseñanzas de Jesús, ¿no? Hablar con verdad de que yo creo, como lo dice el credo, y creo porque pues me estoy instruyendo y estoy dentro de mi fe que me está enseñando. Y pues lo que aprendí el día de ayer sobre la Virgen María me ayuda a reforzar y animar para que pueda seguir defendiendo a mi Madre Santa. Gracias. Así es. Muchas gracias, Orlando. Sí, acuérdense que los dogmas de fe son verdades que tenemos que creer y como dice Orlando, pues hay que creer y ya, porque fíjense, hay un padre que una vez, bueno, es que déjenles cuento algo rápido. Es que yo tengo aquí en Aguascalientes un programa de radio católico que pasa los domingos. Se puede ir por internet, les voy a pasar el link para que cuando el que puedan me oiga. Y entonces tratamos muchos temas, yo invito religiosas, religiosos, laicos y sacerdotes así a hablar de muchos temas. Y me acuerdo que un día estábamos hablando de la Virgen María. Y entonces una persona habló por teléfono y le preguntaba al padre que era mi invitado, oiga, y la Virgen María también sufrió los achaques ya de la ancianidad y que sabe que, y me acuerdo que el padre le respondió y se me quedó muy grabado y se los quiero compartir. Entonces el padre decía, mire, a eso se le llama morbo, morbo religioso. Entonces él decía, pues claro que era un ser humano, o sea, fue un ser humano, la Virgen María igual que todos nosotros. O sea, entonces si se caía, pues sí se le hacía un moretón, obviamente le daba sueño y dormía. O sea, pues no era como un ser extraño, pero ya todo lo que está hacia alrededor, pues obviamente eso no nos va a ayudar. O sea, me acuerdo que decía el padre, ¿a usted de qué le va a ayudar saber si la Virgen María tenía achaques o no por la edad? Pues de nada, o sea, la fe es la fe, ¿verdad? Entonces, gracias por compartir, Orlando. Y en esto de los dogmas, a ver, voy a escoger una víctima, fíjense bien, voy a ver mi lista que aquí tengo y voy a elegir a una persona.
Patricia Félix, ¿estás aquí? Yo le digo así a mis alumnos en la universidad. Voy a decir Sí, claro, el nombre. aquí estoy. Yo les digo a mis alumnos en la universidad, voy a decir el nombre 3 veces y si no, lo saco de la llamada, pero con ustedes no lo puedo hacer porque aquí es diferente. Pati, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, bien, gracias. Muy bien. Oye, Pati, a ver, dinos, ¿cuáles son los dogmas marianos? Ay, Los que te acuerdes tú. Son 4. sí, recuerdo que son 4, pero yo sí me olvidaron. No te apures. ¿Quién le ayuda a Pati que nos diga uno de los 4? Sí, Coco, adelante. Sí, ahorita, Marta. Sí, adelante, Coco. Dinos un dogma mariano. Tu micrófono está apagado. Coco, tu micrófono está apagado. No te podemos escuchar. Ahí está, ahora sí. María, Madre de Dios, y luego la Inmaculada, de la Inmaculada de Concepción, del día 8 de diciembre. La Virginidad de María. Ajá. Y la última ya se me olvidó. Acuérdate cuál es la patrona de Aguascalientes. La Asunción de María Santísima. Así es. Muchas gracias, Coco. Gracias, Claudia. Gracias, Marta. Acuérdense que los dogmas marianos son 4, que no se nos olviden. Es que María es la Madre de Dios. Esa fiesta es el 1 de enero. Que María es concebida sin pecado original o la Purísima Concepción, que es el 8 de diciembre. Que fue asunta al cielo el 15 de agosto y la virginidad perpetua de María, que es el 4º dogma, y pues no hay una fiesta así litúrgica como tal, ¿verdad? Bien, bueno, entonces mire, vamos a pasar al tema de hoy. Entonces, les comparto de nuevo mi presentación. Déjenme les digo algo, fíjense que a mí me gusta mucho el cine, y entonces yo les quiero recomendar cada día una película para que cuando tengan tiempo la puedan ver. La película que yo les esta es la película que les iba a recomendar ayer, pero ya ven que les dije que no preparé bien mis tiempos, pero hoy ya no pasa igual. Entonces, bueno, la película que yo les voy a recomendar se llama María de Nazaret. Es una película de 1995 y yo la encontré ahí en Amazon Prime, pero la pueden encontrar en otro lugar, ¿verdad? O sea, la pueden pedir a su hijo, a un nieto que se las consigue y se las va a conseguir. Fíjense que esta película me gusta a mí mucho. Sí, Enrique, dime. Sí, buenas noches, Antonio. Hola, buenas noches. Sobre la introducción que comentabas ayer, muy atinadamente sobre cuál tiene por objeto la Mariología, pues a María misma, ¿no? A la luz de la revelación divina, que nos ampliaras o más que nada nos refrescaras nuevamente que está contenida en la Sagrada Escritura, en la tradición de la Iglesia, en el magisterio eclesial, porque eso nos tiene que quedar bien presentes. Sí. Y a lo mejor sería como mencionabas ayer, íbamos a empezar con preguntas. No es preguntas, sino que como que de ahí pudiéramos otra vez como empezar a empaparnos, ¿no? De esto, si es posible, Toño. Claro, muchas gracias, Enrique. Sí, de hecho, miren, ese es el tema de hoy. O sea, hoy vamos a hablar de la Virgen María en la Iglesia y vamos a hablar de la Virgen María en la Biblia, la Sagrada Escritura, en la Divina Tradición y se me olvida, en la Sagrada Escritura, en la Divina Tradición y en los documentos pontificios del magisterio. Sí, ese es el tema del día de hoy, fíjate, qué padre y qué curioso que así estamos como en la misma sintonía. Entonces nada más permíteme un momentito, pero sí lo vamos a ver. ¿Sí? Bien, gracias, Enrique. Entonces, bueno, les decía, mi recomendación del lunes de ayer es esta película que se llama María de Nazaret. Esta película a mí me gusta mucho, déjenles cuento, porque hagan de cuenta que trata de la vida de la Virgen María, pero me gusta porque hagan de cuenta que es la vida de la Virgen María, pero pues como yo creo y como decimos la mayoría, pues así fue la vida de la Virgen María. ¿Quién era la Virgen María? Una persona igual que tú, igual que yo, que vivió de una manera muy ordinaria, pero en lo ordinario,
pues obviamente ella alababa y creía y adoraba a Dios. Y siempre estaba en el silencio. Ahorita vamos a hablar de eso más adelante. Entonces está bien bonita. Porque miren, por ejemplo, no sé si les ha tocado que luego hay películas que hablan, por ejemplo, no sé, de la vida de la Virgen María. Y luego, cuando es el episodio de la Anunciación, cuando se le aparece el arcángel San Gabriel, luego hay películas donde ponen así que llega un hombre de blanco y se ve mucha luz y le dice María. Y luego entonces como que uno luego piensa y dice, ay, mira, yo creo que así fue. Pero pues no, la película está bien bonita. Es una película que está pegada a la Biblia. No vamos a encontrar algo raro, pues obviamente yo les voy a recomendar cosas católicas. Entonces la película está muy buena, está de acuerdo a lo que dice la escritura y a mí me gusta por eso, porque es muy ordinaria. Véanla, si tienen chancecita y luego me comentan, ¿sí? Bien. Entonces, bueno, ahora sí me voy al día de hoy. Hoy estamos en martes y como ahorita les había comentado, gracias al comentario que me hicieron, fíjense qué curioso, hoy vamos a hablar acerca de María en la iglesia. Entonces, para hablar de María en la iglesia, pues tenemos que hablar de la Virgen María en la Biblia, en la tradición apostólica o la tradición patrística y en los documentos pontificios o el magisterio. Entonces recuerden que ese es el sustento de nuestra fe. Nosotros no nos basamos únicamente en la Biblia, que es muy importante y creo que ya llevaron ese módulo en su itinerario de formación, porque la Biblia, pues es la palabra de Dios, digo, nada más por eso va. Entonces, obviamente está basada en la Sagrada Escritura, pero con nosotros también está en la divina tradición, de boca en boca, que le conocemos hoy en día como la tradición patrística, y pues el magisterio de la iglesia, que han dicho los papas acerca de la Virgen María. Entonces, bueno, esto ya me lo voy a saltar porque con esto era con lo que tenía que haber empezado la clase bien, nada más que tenía que cerrar la clase anterior. Bien, como les dije, hay un cantito que, ay, permítanme, como les dije, hay un canto, quiero empezar todos los días con un canto y bueno, les voy a invitar a que escuchen conmigo un pedacito. Bueno, dejen nada más darle corto, ¿va? Porque luego son los anuncios. Pero les quiero invitar a oír este canto que está muy bello. Bien. ¿Quién me dice cómo se llama ese canto? El Magnificat. Es el Magnificat, así es. Y el Magnificat, por eso quise empezar con este canto. A mí se me pone la piel así de gallina, porque está bien bonito la interpretación, ¿verdad? Canta muy bien la persona que lo canta, y es el Magnificat. Y el Magnificat es un cántico evangélico que fueron las palabras de la Virgen María. O sea, hoy vamos a hablar de la Virgen María en la Biblia, en el magisterio y en la tradición. Pero bueno, en la Biblia, fíjense qué cosas, ¿no? Para los que no creen en ella, pues qué cosas, porque en la Biblia podemos encontrar en los evangelios, específicamente en Lucas, ahí está la cita, este canto de alabanza que hace la Virgen María. ¿En qué momento? Miren, ahí lo dice la lámina, hasta les puse el acordeón. ¿Qué estaba haciendo la Virgen María cuando dice este canto? Bueno, este himno. Estaba visitando a su prima Isabel. A su prima Santa Isabel, así es. Y entonces, bueno, vamos a hablar de esto un poquito más adelante, pero por eso quería empezar con este canto. Es un cántico evangélico, por ejemplo, para los religiosos, las religiosas, por ejemplo, los sacerdotes, que ellos tienen, pues por obligación, va, pues aunque no se le debe de llamar así, pero ellos tienen obligación de, por ejemplo, hacer la liturgia de las horas. Entonces, en la liturgia de las horas hay muchos cánticos evangélicos y también del Antiguo Testamento, y pues obviamente siempre es de los que siempre o muy seguido se tienen que orar. Y bueno, con esto quería empezar. Bien, fíjense bien, hoy vamos a hablar entonces de María en la iglesia, y les decía, vamos a hablar de la Virgen María en la Biblia, de la Virgen María en la tradición patrística, y de los documentos pontificios sobre María o del magisterio. Entonces, vamos a empezar con María en la Biblia.
Bueno, primero, recuerden que la Biblia o la Sagrada Escritura es parte de nuestra fe, es parte del fundamento de nuestra fe, lo que hemos comentado. Esto apréndenselo mucho, esto apréndenselo muy bien de memoria. ¿En qué fundamentas tu fe? ¿En qué fundamentas tu fe? Yo fundamento mi fe en la Biblia, en la divina tradición y en el magisterio. ¿Qué es el magisterio? Bueno, el magisterio, pues son los papas, son los cardenales, son las autoridades de la iglesia, pues, ¿no? Los que pastorean el rebaño. La divina tradición es lo que yo les decía ayer, es como de boca en boca, porque acuérdense que antes poquita gente sabía leer y escribir, entonces como muy poca gente sabía leer y escribir, pues todo tenía que ser platicado, y entonces así se iba transmitiendo también la fe. Luego llegan los padres de la iglesia, y los padres de la iglesia, ahorita vamos a ver, ellos se dan a la tarea ya de escribir y de hacer reflexiones al respecto. Entonces, bueno, por eso tenemos que hablar de María en la Biblia, porque si la Biblia es parte del fundamento de la fe, pues tenemos que hablar de cuáles son los fundamentos bíblicos marianos. Y luego, pues lo que yo les decía, no podemos hablar de María sin citar la Biblia, ¿verdad? Porque si no citamos la Biblia, al hablar de la Virgen María, pues entonces como que no estaríamos hablando de algo correcto. Y luego, algo que también debemos de recordar es que no se narra la historia de María en la Biblia. Por eso no hay detalles como cómo se llamaban sus papás, cuando se casó con San José, entre otras cosas. Porque recuerden que esto también yo lo aprendí en algunos cursos y también con los padres que he invitado a mi programa. Entonces, por ejemplo, yo he aprendido que, acuérdense que la Biblia no es un libro de historia. Por ejemplo, si yo agarro un libro de historia de México, pues yo voy a encontrar el nombre de Miguel Hidalgo, cuándo nació, cuándo dio el grito, en qué lugar, y son como datos así históricos, ¿verdad? Muy precisos. Y en la Biblia no vamos a encontrar eso porque la Biblia no es un libro de historia. La Biblia es la palabra de Dios, y acuérdense que el protagonista de la Biblia, del Nuevo Testamento, es Jesús y su mensaje. Entonces también por eso luego los hermanos separados pueden decir, ¿verdad? Pero pues la Virgen María ni viene en la Biblia. No, sí viene, y es lo que vamos a aprender hoy. Pero recuerden que no es un libro de historia. Entonces, muchos detalles de la vida de la Virgen María los conocemos por la tradición. Los conocemos por la tradición. ¿Cómo sabemos que el papá y la mamá de la Virgen María eran San José y San Joaquín y Santa Ana, perdón? Pues porque la tradición nos lo ha dicho, o porque algunos elementos se toman de evangelios apócrifos, pero quiero ser muy enfático aquí para que no nos confundamos. Acuérdense que los evangelios apócrifos no son la Biblia, son un libro, son libros que escribió alguien como para explicar preguntas que hacían los primeros cristianos, pero luego están como muy llenos de fantasía y cosas así, y pues por eso no son palabra de Dios, ¿verdad? O sea, no debemos de tomarlos así como muy literal, ¿sí? Bien, y luego, pues lo que yo les decía, para esos detalles de la vida de la Virgen María, pues en algunos casos es útil la divina tradición y los evangelios apócrifos marianos. Y bueno, pero fíjense que hay algo muy curioso cuando hablamos de la Virgen María en la Biblia. Fíjense, ya ven que estamos en el año de San José, y por ejemplo, en la Biblia, en los evangelios, no, o sea, sí se habla de San José, pero no se escriben, o sea, no podemos encontrar algo que haya dicho San José, ¿verdad? Y de la Virgen María, sí. Esa es como una gran ventaja. Un ejemplo es el Magnificat, ¿no? Entonces, por ejemplo, del Señor San José, sí se habla en la Biblia. Por ejemplo, cuando San José piensa en dejar en secreto a la Virgen María, pues porque la ve embarazada y dice, caray, pues ¿de quién es ese hijo? Y en secreto piensa dejarla. O sea, la Biblia va relatando la vida de San José, pero no narra sus palabras. Y algo que a mí se me hace muy bonito es que de la Virgen María sí, que es lo que vamos a aprender ahorita, ¿no? Bueno, entonces alguien va a decir, oye, pero de la Virgen María se habla en el Antiguo Testamento. Sí, hay textos de la Biblia, del Antiguo Testamento, que se les llama con sentido mariológico. ¿Esto qué significa?
que hacen alusión a la Virgen María del Nuevo Testamento. Y bueno, hay varios, yo rescaté como los más importantes, que son estos tres que aquí yo les presento. Uno es el libro del Génesis, que yo creo que la mayoría ya han de saber cuál es, porque es muy conocido. Otro que es de Isaías y el otro que es de Miqueas. Entonces, bueno, de el Antiguo Testamento, un texto que hace referencia a la Virgen María es el del Génesis, el capítulo 3, versículos del 9 al 15, cuando Yahvé se da cuenta que Adán y Eva han comido del fruto prohibido, ¿eh? Y entonces les da como pena y se tapan con hojas de higuera, y luego entonces que Dios los anda buscando y luego pues se le esconden y dice, ¿por qué se me están escondiendo? Pues ¿qué hicieron? Y entonces ya Adán dice, pues es que la mujer que me diste, pues ella fue la que comió del fruto y me dio, y pues los dos caímos. Y entonces hay una frase que aquí está en la lámina. Esta presentación yo se las voy a ir mandando, cuando terminemos el curso, para que les sirva como de un apunte. Y luego entonces, bueno, recuerden que le pregunta Yahvé a la mujer, a Eva, y le dice, oye, ¿por qué lo has hecho? Y le dice, pues es que la serpiente me engañó y comí. Y entonces Yahvé le dice a la serpiente, por haber hecho esto, maldita seas entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu vientre caminarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y luego, esta es la clave del texto. Y le dice, pondré enemistad entre ti, la mujer, y entre tu linaje y su linaje. Ella te aplastará la cabeza mientras tú acechas su tobillo. Y entonces, este texto, muchos expertos en la Biblia y en Mariología dicen que es un texto que tiene sentido mariológico, porque vamos a ver más adelante que los padres de la iglesia le llaman a la Virgen María la nueva Eva. Y aparte porque esa mujer de la que habla el Génesis, cuando Yahvé maldice a la serpiente, pues es la Virgen María, ¿verdad? Entonces le dice, voy a poner enemistad entre ti y la mujer, que es entre la Virgen María y Satanás. Y entonces le dice, una mujer te va a aplastar la cabeza con su pie mientras tú quieres morderle el talón. Ese es el primer texto del Antiguo Testamento que tiene relación con la Virgen María. El segundo texto tiene que ver con Isaías, y este texto es el profeta Isaías. Ya ven que en el Antiguo Testamento hay muchas profecías, y entonces en el Nuevo Testamento se le da cumplimiento a ellas, ¿no? Hay muchas profecías sobre Jesús y se le da cumplimiento. Por ejemplo, no sé si se acuerdan, en la Semana Santa, el Viernes Santo, nosotros cuando leemos la pasión de nuestro Señor Jesucristo, hay un texto donde dice que cuando Cristo ya vieron que estaba muerto, le traspasan con una lanza el costado y sale agua y sangre, ¿verdad? Y entonces que ya los iban a descolgar a los dos ladrones y a Jesús de la cruz, y que cuando ven que Jesús está muerto, pues ya no le quebran las rodillas porque ya estaba muerto, ¿qué caso tenía? Y no sé si se han fijado que en este texto dice, el Evangelio dice, y de esta manera se cumplió la escritura que decía, y no le quebrarán ninguno de sus huesos. Bueno, pues en el Antiguo Testamento hay muchas profecías, y hay profecías que hablan sobre la Virgen María. Entonces, una de ellas es este texto, que es el de Isaías, capítulo 7, versículos del 10 al 14, y capítulo 8, versículo 10, y que dice, volvió Yahvé a hablar a Ahaz diciendo, pide para ti una señal de Yahvé, tu Dios, en lo profundo del sol y en lo más alto. Y dijo Ahaz, no pediré ni tentaré a Yahvé. O sea, no le quiso pedir una prueba, ¿verdad? No lo quiso tentar. Y luego le dijo Isaías, escucha pues, casa de David, ¿te parece poco cansar a los hombres que cansan también a mi Dios? Pues le dice, pues bien, el Señor mismo te va a dar esta señal. He aquí que una doncella está encinta y va a dar a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros, ¿verdad? Y entonces le dice,
tracen un plan, fracasará, digan una palabra, no se cumplirá, porque Dios está con ustedes. Este texto es de Isaías y es de cuando había una guerra entre unos pueblos porque no se querían adherir al reino del norte. Pero bueno, aquí está la clave. Entonces le dice Isaías a Ahaz, esto dice el Señor, le dice, te voy a dar una señal, una doncella que está embarazada dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Manuel. Ese nombre significa Dios con nosotros, que es el nombre profético. Entonces luego uno como que dice, caray, ¿y por qué se llama Jesús en el Nuevo Testamento? Bueno, porque Jesús es el nombre de Cristo, pues, es el nombre propio y personal. Emanuel es el nombre profético, pues, ¿verdad? Pero bueno, este nada más era como un breviario cultural. Pero entonces, este texto también se dice que tiene que ver con la Virgen María, porque Isaías está hablando de esta mujer que va a dar a luz y su hijo va a ser Emanuel, que es Dios con nosotros, o sea, el Hijo de Dios, ¿verdad? Este es el segundo texto del Antiguo Testamento. Y luego me voy con el tercer texto del Antiguo Testamento que se relaciona a la Virgen María, y es del libro de Miqueas, el capítulo 5, versículos 1 y siguientes. Y entonces, yo creo que lo hemos escuchado en Navidad. Entonces, fíjense, dice, pero tú, Belén Efratá, aunque eres la más pequeña entre todos los pueblos de Judá, tú me darás a aquel que debe de gobernar Israel. O sea, ahí hace referencia a la Virgen María, ¿verdad? Su origen se pierde en el pasado, en épocas antiguas. Por eso, si Yahvé les abandona, es solo por un tiempo, hasta que aquella que debe dar a luz tenga su hijo. Y está hablando de la Virgen María, entonces es otra profecía mariana. Luego dice, entonces el resto de sus hermanos volverá a Israel. Él se mantendrá a pie firme, o sea, habla de Jesús, ¿verdad? Y guiará su rebaño con la autoridad de Yahvé, para gloria del nombre de su Dios. Vivirá seguros, pues su poder llegará hasta los confines de la tierra. Y entonces, no sé si se han fijado que hay misas o hay liturgias o hay oraciones donde dicen, alégrate, hija de Sión, y se usa como para referirse a la Virgen María, ¿verdad? Bueno, o sea, nada más recordemos que el texto bíblico, cuando dice alégrate, hija de Sión, hace referencia a Belén. O sea, hace como ¿cómo le podría llamar? Como un ejemplo para entender más, y dice que Belén es como si fuera la hija de Sión, ¿verdad? La ciudad de Belén, pero también muchos lo relacionan con la Santísima Virgen María. Estos son los tres textos del Antiguo Testamento que tienen sentido mariológico, pero también hay otros textos del Antiguo Testamento que tienen un sentido mariológico, le llaman algunos discutido o acomodaticio. Fíjense bien, esto también lo aprendí en este diplomado. Fíjense bien, un texto bíblico acomodaticio es un texto bíblico que no o sea, que por los agiógrafos, por los expertos en la Sagrada Escritura, los que han estudiado la Biblia, cuando hacen el estudio se dan cuenta que el texto no hace referencia a la Virgen María. Estos tres sí, pero estos no. Estos no hacen referencia a la Virgen María, hacen referencia a otra cosa, pero cuando uno los está leyendo, como hablan de una mujer, como hablan de una persona que no tiene pecado, no tiene mancha, por eso en muchas celebraciones litúrgicas de la Virgen María se toman, ¿verdad? Pero no es que representen a la Virgen María, por eso se les llama textos acomodaticios o que han sido discutidos por gente que estudia la Biblia también en la Iglesia Católica. Entonces, bueno, el primero es el de la esposa del Cantar de los Cantares. Aquí los tengo. El primero es el de la esposa del Cantar de los Cantares. Por ejemplo, los que hemos leído un fragmento de la esposa del Cantar de los Cantares, acuérdense que es un libro de la Biblia que es poético y que habla de unos novios, ¿no? De unos esposos, de un hombre y una mujer que se quieren mucho y se dicen un poema así muy bonito de amor. Y entonces hay quien dice, bueno, es que la esposa del Cantar de los Cantares es la Virgen María. Se usa en algunos, o sea, hay quien dice, pues se refiere a la Virgen María, pero hay quien dice que no, que es un texto acomodaticio, ¿verdad? Y luego otro texto acomodaticio es de Jeremías, capítulo 31, versículo 22, y entonces aquí lo puse, dice,
¿Hasta cuándo andarás errante, hija infiel? El Señor creará algo nuevo en la tierra. La mujer regresará a su esposo. Y hace referencia, hay quien dice que hace referencia a la Virgen María, ¿verdad? O sea, ¿quién es la mujer infiel? Pues la mujer infiel es Eva, es el pecado. Y entonces dice, la mujer regresará a su esposo, pues habla de la Virgen María, de la nueva Eva, de la que nos da la gracia, ¿verdad? Entonces este es otro texto acomodaticio o con sentido mariológico, pero que ha sido discutido. Y luego hay otro texto que es de los proverbios, hay otro texto que es de los proverbios, que es el capítulo 8, y dice, Yahvé me creó primicia de su camino antes que sus obras más antiguas. Desde la eternidad fui fundada, desde el principio antes de que la tierra, cuando no existían los abismos fui engendrada, cuando no había fuentes cargadas de agua, antes que los montes fuesen asentados, antes que las colinas fui engendrada. Pero el texto no hace referencia a la Virgen María, hace referencia a la sabiduría de Dios. Entonces, por eso les digo que se llaman textos acomodaticios. O sea, no está refiriéndose específicamente a la Virgen María, pero sí se usan en algunas ocasiones como para resaltar una virtud de la Virgen María, porque la Virgen María también era sabia, es sabia, ¿verdad? Ella goza de muchas gracias, valga la redundancia, pues por los méritos de Cristo, ¿no? Pues es su mamá, imagínense. Otro texto es del Eclesiástico, el capítulo 24, y entonces, por ejemplo, en este texto habla también de la sabiduría y dice, la sabiduría hace el elogio de sí misma y se gloria en medio de su pueblo. Entonces, ahí podríamos decir que es como la Virgen María, ¿verdad? Cuando dice, me llamarán bendita todas las generaciones. Y luego entonces dice, abre la boca en la asamblea del Altísimo y se gloria delante de su poder. Yo salí de la boca del Altísimo, fíjense, cuando dice yo salí de la boca del Altísimo, pues se está reconociendo su pequeñez, ¿verdad? Y cubrí la tierra como una neblina. Y entonces, estos textos luego se usan para algunas celebraciones marianas, pero no hacen referencia a la Virgen María, hacen referencia a la sabiduría de Dios. Y el último texto, que es muy bonito, es el Salmo 45. Si no me equivoco, en la misa de la Virgen de Guadalupe, el 12 de diciembre, siempre se reza, es el Salmo. Entonces, fíjense, no sé si lo han leído, dice, ahora tú, hija, atiéndeme y escucha, olvida tu pueblo y la casa de tu padre, y tu hermosura, el rey te conquistará. Él es tu Señor, y los grandes de Tiro ante él se postrarán. Ahí vienen los ricos del país a rendirte homenaje. La hija del rey con oro engalanada es introducida al interior. Vestida de brocados, el rey es conducida. Le siguen sus compañeras vírgenes que te son presentadas. Escoltadas de alegría y júbilo, van entrando al Palacio Real. O sea, van a una boda, ¿verdad? Y van muy contentas. Luego dice, en lugar de tus padres tendrás hijos, que en todas partes príncipes serán. Gracias a mí, yo quiero que tu nombre viva de una u otra generación. Es el Magnificat, ¿verdad? Me llamarán bienaventurada todas las generaciones. Y luego dice, viva de una u otra generación y que los pueblos te aclamen para siempre. Entonces, por ejemplo, este salmo, el 45, es muy usado en las fiestas litúrgicas de la Virgen María, pero hacen referencia al matrimonio de un rey que es narrado en el Antiguo Testamento. Por eso se les llama textos acomodaticios. Entonces, bueno, este es el Antiguo Testamento. Ahora, también en el Antiguo Testamento, en la Biblia, hay prefiguraciones de María. ¿Qué es una prefiguración? Pues hagan de cuenta que como un ejemplo de cómo va a ser la Virgen María, ¿verdad? Como un antes. Entonces, hay quien dice que estas mujeres fueron prefiguraciones de la Virgen María en el Antiguo Testamento, porque acuérdense que la Virgen María, como es la madre de Cristo, la madre de Dios, pues ella está en el Nuevo Testamento, no en el Antiguo, todavía no nacía. Entonces, por ejemplo, estas son las mujeres que prefiguran a María en la Biblia, en el Antiguo Testamento, que es Sara, la esposa de Abraham, que engendra al hijo prometido, ¿verdad? María engendra al Hijo de Dios, que lo esperaba la humanidad.
Y luego Rebeca, una joven agradable y virgen bellísima que no había conocido varón. Por eso luego dicen que Rebeca también es una prefiguración de María, porque es como la Virgen María, que era una doncella virgen que no había conocido hombre. Y luego también dicen que es María, hermana de Moisés, que es la que entona el cántico al pasar por el Mar Rojo. Es un cántico de alegría, que es como el Magnificat, ¿verdad? Por eso dicen que es una prefiguración. No es que sea la Virgen María, es que son mujeres del Antiguo Testamento que por sus hazañas o por su historia podrían parecerse a la Virgen María. Obviamente Eva no, ¿verdad? Por eso, pues de Eva no se dice que es una prefiguración. María es la nueva Eva. Y luego otra mujer es Ana, la madre de Samuel. ¿Y por qué? Porque Ana, recuerden que no podía tener hijos, era estéril, le pide a Dios un hijo y se lo concede, y cuando se lo concede le canta un canto de agradecimiento a Dios. Y luego también otra mujer del Antiguo Testamento que prefigura a la Virgen María es Esther, la reina Esther, que libra a su pueblo judío de la persecución porque le suplica ante su esposo el rey. Entonces es algo como muy parecido, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando tenemos un problema, ¿a quién recurrimos? A la Virgen María. Y ella intercede por nosotros ante su hijo, ante el rey, ¿verdad? Y luego otra mujer del Antiguo Testamento que prefigura a María es Débora, que era una profetisa y una jueza de Israel. Y bueno, ella libró a su pueblo de la dominación cananea. Y Judith, que era la viuda de Manasés, y ella es la que le corta la cabeza a Olórgenes y libra a su pueblo. Estas historias son muy bonitas. Yo les recomiendo que cuando tengan tiempo las lean, y entonces vamos a entender más por qué se dice que son como la prefiguración de María, ¿verdad? Entonces, bueno, yo con esto cierro Antiguo Testamento. Ahora, nos vamos al Nuevo Testamento. Les decía que una ventaja que tenemos es que en la Biblia sí se narra lo que dijo la Virgen María, a diferencia de San José. Entonces, yo hice esta lista de textos del Nuevo Testamento donde María habla. Entonces, bueno, uno de ellos, yo creo que es el más conocido, es la anunciación del arcángel San Gabriel a María, cuando tiene este diálogo con el ángel y que le dice, pues Dios te ha elegido para que seas la madre de Dios, del Hijo de Dios, y que le dice, oye, ¿cómo es esto posible? Y que al final ya María dice, está bien, acepto ser la madre del Señor, hágase en mí según su palabra, ¿no? El segundo texto donde María habla en la Biblia es la visitación de María a su prima Santa Isabel, que es el Magnificat, que era el canto que les puse, ¿no? Cuando llega con Isabel y que entonces Isabel ya estaba embarazada de Juan Bautista y Juan Bautista se mueve, ¿verdad? En su seno de alegría y ella dice, es que, o sea, tú traes al Hijo de Dios en tu vientre, María. Bendita entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, ¿va? Y entonces María dice el canto dice el himno de esta oración bonita del Magnificat, que déjenme les digo que luego uno va aprendiendo muchas cosas, ¿va? Nunca acaba de aprender. Me acuerdo que una vez me decía un padre, ya ven que en el rosario todos aprendimos que, por ejemplo, un misterio es la visitación de María Santísima a su prima Santa Isabel. Y luego ya después un padre me dijo, no, es que no era su prima, pero ya son estos padres que estudian más de la Biblia, ¿verdad? Entonces él me decía, es que no era su prima. Y yo le dije, pues así todo mundo aprendimos el rosario, ¿verdad? Entonces él me decía, no, era su parienta. O sea, era como una parienta lejana, una prima segunda, su tía, porque luego dicen que era era más grande que la Virgen María de edad, entonces como que su prima, pues no. Pero bueno, ese era un dato cultural que aprendí y les quería compartir. Y luego otro texto donde María habla en la Biblia, donde se narra lo que María dice, es cuando Jesús niño está con los doctores de la ley, ¿no? Ya ven que hay un misterio en el rosario que dice el niño Jesús perdido y hallado en el templo en medio de los doctores de la ley, y en la Biblia pues narran cuando se les pierde a San José y a la Virgen María Jesús ya de regreso de la peregrinación a Jerusalén, y que dicen, caray, pues ¿dónde está Jesús? Y se regresan bien asustados a buscarlo y lo encuentran en el templo, y que la Virgen María le dice, oye, qué ingrato, o sea, que no te pones a pensar en tu papá y en mí, nos hubieras avisado. Y que Jesús le responde, ¿verdad? Y le dice, mujer, recuerda que debo de ocuparme de los asuntos de mi padre. Y entonces que ya dice el texto, y María guardó todas estas cosas en su corazón. Entonces es otro texto donde se narra lo que la Virgen María dice o dialoga.
Y también aquí lo mismo. Me acuerdo que una vez un padre me decía, es que Jesús no estaba perdido, ¿verdad? Porque el misterio dice, el niño Jesús perdido y hallado en el templo en medio de los doctores de la ley. O sea, pues no, Jesús no se perdió, o sea, Jesús llegó al templo con los doctores de la ley, pero más bien como que el misterio dice, el niño Jesús perdido, pero más bien perdido de los papás, ¿verdad? Pero él no estaba perdido. Y el último texto donde se narran las palabras de la Virgen María en la Biblia, en los evangelios, son las bodas de Caná, que es cuando Cristo hace su primer milagro y que la Virgen María le dice, o sea, le dicen los criados a Cristo, oye, pues ya no tenemos vino, y le dice María, oye, Jesús, ya no tienen vino, y que le dice mujer, y eso y a ti y a mí, que así como, pues es su bronca, y que María le dice, o sea, ya no discute con Jesús y le dice a los mayordomos, ¿verdad? Que les dice, hagan lo que él les diga, y se hace el primer milagro. Entonces aquí también tenemos la gran fortuna de que podemos leer lo que la Santísima Virgen habló en vida, ¿no? O sea, en la vida terrena ella sigue viva igual, obviamente, igual que Dios. Y bueno, era lo que les había comentado, la anunciación, la visita de María Santísima a su prima Santa Isabel, cuando la Virgen María hace esta oración hermosa que es el Magnificat. Yo les invito a que la lean, la oren así despacito, y está hermosísima, ¿eh? O sea, por eso es cuando yo digo, ¿cómo los hermanos separados no pueden creer en ella? O sea, ella no se está diciendo, yo soy muy fregona, yo soy más que Dios. O sea, es un canto de mucha humildad, pero de alegría y de reconocerse la esclava del Señor. Y pues fue la madre de Cristo, ¿no? Entonces estaba muy contenta. Está muy bonito esta oración, se las recomiendo, que es más, hasta se la aprendan, ¿verdad? Y cuando tengas un momento de mucha alegría, rézala. Yo así le he hecho y está muy bonito, es muy bonita esta oración. Y la dijo la Virgen María. Es como dicen del Padre Nuestro, ¿no? El Padre Nuestro es la única oración que en la Biblia está escrito que Jesús la dijo. Entonces, qué bonito es el Padre Nuestro, ¿no? Y salió de los labios de Jesús. Y pasa lo mismo con el Magnificat. Es una oración muy bonita y salió de los labios de la Virgen María, ¿no? Y luego, bueno, lo que yo les decía del niño Jesús en medio de los doctores de la ley y lo de las bodas de Caná, ¿verdad? Cuando se les termina el vino. Y bueno, hay otros textos en la Biblia, en el Evangelio, en los Evangelios, donde María está presente, pero no se narra lo que la Virgen dijo. No sé si me explico. En los anteriores sí se narra lo que la Virgen María dijo, pero en estos textos no. En estos textos nada más se narra que María estaba. ¿Eh? ¿Cuáles son estos textos? Bueno, el nacimiento de Jesús, cuando Jesús nace, es cuando va la adoración de los reyes y que dice, y ella, o sea, María, guardaba todas estas cosas y las meditaba en su corazón. Qué bonito, ¿no? A mí se me hace bien bonito todo esto de la mariología. Pero no dicen que, el Evangelio no dice que María haya dicho algo, ¿verdad? Pero narran que ella estaba María. Y luego otro texto bíblico donde habla de la Virgen María que está presente, más no viene un texto de lo que ella habla, es cuando es la presentación de Jesús al templo, que también yo creo que este momento debe haber sido como bien confuso para la Virgen María, ¿no? Cuando llevan a presentar a Jesús al templo y que el profeta Simeón toma a Cristo y hace este cántico también muy bonito donde dice, ya puedes dejar ir, Señor, a tu siervo, porque mis ojos han visto al Redentor. Y que luego le dice a la Virgen María, y a ti una espada te atravesará el alma, ¿verdad? Entonces yo me pongo a pensar, ¿cómo se debe haber puesto la Virgen María? De haber dicho, ¿qué? O pues no entendió al inicio, ¿verdad? O decía, ¿qué me estará diciendo? Pero pues le estaba profetizando, pues el dolor que iba a sufrir de perder a Cristo, ¿verdad? En la cruz. Ahí está la devoción de la Virgen de los Dolores. Y luego, otro pasaje bíblico es el de el Calvario, que es cuando crucifican a Cristo y que antes de morir Jesús ve a la Virgen María con San Juan, con el apóstol Juan, y que le dice, ahí está tu madre, hijo, he aquí tu madre, he aquí a tu hijo, ¿no? Y es cuando nos hace, pues, hijos de la Virgen María.
pero entonces también es otro texto muy bonito donde está presente la Virgen María, pero no pronuncia palabra alguna, ¿verdad? O sea, no viene como, ay, y la Virgen respondió. No, ¿verdad? Eso no viene. Y finalmente, pues Pentecostés, que son los Hechos de los Apóstoles, cuando dice que todos perseveraban en la oración y dice, en un mismo espíritu, en compañía de algunas mujeres, de María, la madre de Jesús y de sus hermanos, o sea, de sus parientes, ¿verdad? Acuérdense que el término hermanos no es como de sangre. Pero entonces, bueno, aquí es otro texto donde se habla de la presencia de la Virgen María en la nueva iglesia, ¿no? Y hay un texto acomodaticio, es el único en el Nuevo Testamento, o es un texto con sentido mariológico, pero que ha sido discutido o acomodaticio, o sea, que no hace referencia a la Virgen María, pero se usa para algunas liturgias de la Virgen María. Y este libro es el Apocalipsis en el capítulo 12, cuando dice, voy a leer, ¿verdad? Cuando dice, y apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna bajo sus pies y una corona de 2 estrellas en su cabeza. Y hasta ahí, o sea, si todos leemos eso, luego decimos, ¿de quién habla? Pues de la Virgen María, ¿verdad? Pero el texto no habla, no se refiere a la Virgen María. El texto, de acuerdo con los agiógrafos o los expertos de la Biblia, se refiere a la ciudad de Jerusalén, a la nueva Jerusalén, a la Jerusalén celeste, a la iglesia. A eso se refiere el texto. Pero obviamente el texto es muy bonito y también tú lo puedes tomar como con sentido mariológico. Por eso se le llama texto acomodaticio, ¿eh? Y luego entonces dice el Apocalipsis, estaba embarazada y gritaba de dolor porque iba a dar a luz. Y apareció en el cielo otro signo, un enorme dragón rojo, pues que es el demonio, ¿verdad? Como el fuego, con 7 cabezas y 10 cuernos, y en cada cabeza tenía una corona. Su cola arrastraba una tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó a la tierra. El dragón se puso delante de la mujer que iba a dar a luz para devorar a su hijo en cuanto naciera. Fíjense, y entonces muchos dicen, este texto hace alusión a la Virgen María porque es como esa batalla de la que habla el Génesis, ¿verdad? Entonces cuando dice, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre su linaje y tu linaje, entonces hay quien, por eso les digo, se toma como un texto con sentido mariológico. Entonces, dice, el dragón se puso delante de la mujer que iba a dar a luz para devorar a su hijo en cuanto naciera. La mujer tuvo un hijo varón, o sea, Jesús, que debía regir a todas las naciones con un cetro de hierro. Pero el hijo fue elevado hasta Dios y hasta su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde Dios le había preparado un refugio para que ella estuviera alimentada durante 1260 días. Que bueno, acuérdense que los números ya también tienen un significado y pues esto ya es una cuestión bíblica. Pero aquí en lo que me quiero detener es que también en el Apocalipsis hay un texto que hace alusión a la Virgen María y que hace alusión a la Virgen María, pero de una manera indirecta. Por eso se le llama un texto acomodaticio, ¿eh? Bueno, entonces, aquí yo termino la parte de la Virgen María en la Biblia. ¿Hay aquí alguna pregunta para pasar a la tradición patrística? ¿Tienen alguna pregunta sobre esto de María en la Biblia? ¿Algún comentario? Digo, y si no, para pasar a las otras 2 partes, ¿va? ¿No? ¿Estamos bien? ¿Sí? Ok. Sí, dime, Betty. Sí, Betty, dime. Ok, gracias, Marta. Es que Betty levantó su manita, ¿va? Por eso preguntaba. Sí, Betty, dime. Abre tu micrófono para que te podamos escuchar. Que a mí me parece muy interesante el tema y por mí pues puede continuar para no para concentrarnos muy bien lo que usted nos está explicando, todo lo que es de Mariología. Muchas Okay. gracias. No por nada, Betty, gracias. Ok, entonces sigo, ¿sí? Entonces, bueno, estábamos hablando de la Virgen María en la Biblia y nos faltan otros 2 aspectos, que es la divina tradición y que es el magisterio de la iglesia. Entonces, bueno, me voy con la divina tradición.
A la divina tradición también se le llama la tradición patrística. Entonces, ¿qué es la tradición patrística? Son los padres de la iglesia. ¿Quiénes son los padres de la iglesia? Los padres de la iglesia fueron grandes santos o los primeros apóstoles que escribieron textos acerca de muchas verdades de la fe. Entonces, esa es la tradición, la divina tradición, ¿sí? Para que no nos confundamos. Entonces, bueno, desde el comienzo, desde los primeros años de la iglesia, la Virgen María siempre ha sido reconocida o celebrada en la tradición, así como en la Biblia, por esta frasecita de dichosa por haber creído, ¿verdad? Pero esto es para que cuando nos pregunten sepamos decir que desde los primeros siglos de la iglesia ya había una devoción a la Virgen María. O sea, esto no es nuevo ni se lo inventó alguien, ¿verdad? Y luego también es importante saber que los padres de la iglesia o la patrística, es importante saber que los padres de la iglesia no se centraron sobre María de forma directa, o sea, como algo aparte. Ellos hablan de la Virgen María, pero desde el punto de vista del misterio de Cristo y de la iglesia, ¿verdad? Para que no nos confundamos. Por eso cuando bueno, eso lo vamos a ver creo que el jueves o mañana, pero por ejemplo, luego hay gente que desvirtúa el cariño que se le debe de tener y la devoción a la Virgen María, y luego entonces andan cayendo en idolatría, ¿verdad? De eso hablaremos cuando hablemos de devoción mariana. Pero los padres de la iglesia, ellos hablaban, hicieron escritos sobre la Virgen María, pero no como María aparte, ¿verdad? Como si no tuviera nada que ver con Cristo y con la iglesia, no, lo hacen a la luz de Cristo y de la misma iglesia. Los padres que escribieron sobre la Virgen María son los que están aquí, es los padres griegos, que fue Ignacio de Antioquía, Justino, Irineo, Hipólito de Roma, Clemente de Alejandría, Orígenes, Eusebio de Cesarea, Atanasio y otros. Por ejemplo, los padres, las religiosas y los religiosos que tienen que hacer, cuando hacen la liturgia de las horas, en el oficio de lectura, hacen dos lecturas. Una lectura es de la Biblia y otra es de un padre de la iglesia, por lo general. Entonces, por ejemplo, si ustedes le piden a un sacerdote, a un religioso, una religiosa, que les preste su librito de la liturgia de las horas, van a encontrar textos de ellos, o sea, de alguno de ellos, ¿verdad? Ah, bueno, pues este texto habla sobre la Eucaristía y lo escribió San Clemente de Alejandría. Y entonces uno dice, ¿quién era él? Pues es un padre de la iglesia, es la patrística. Y luego otros que escribieron sobre la Virgen María le llaman los padres capadocios, que fue Basilio el Grande, Gregorio Nacianceno y Gregorio de Niza. Otros padres de la iglesia que escribieron sobre la Virgen María fueron Cirilo de Jerusalén, Epifanio de Salamina, Juan Crisóstomo. 21 horas. De Juan Crisóstomo hay muchos textos muy bonitos de la Virgen María, Teotecno de Libia, Máximo el Confesor, Juan de Tesalónica y otros. Y luego también están los padres bizantinos, Germano de Constantinopla, Andrés de Creta, Juan Damasceno y otros, y los padres latinos como Tertuliano, Cipriano, Ambrosio, Jerónimo, Agustín, León Magno, Gregorio Magno, Ildefonso de Toledo, Beda el Venerable, Ambrosio, Autorperto, Odone de Cluny, Pedro Damián, entre otros. Luego entonces alguien va a decir, ¿y todos ellos qué? Bueno, todos ellos son la tradición de la iglesia. Ellos hicieron muchos escritos sobre muchos temas, la Eucaristía, la divinidad de Cristo, la Santísima Trinidad y la Virgen María. Por eso los teníamos que mencionar, ¿verdad? Bueno, por eso, fíjense, por eso en el dibujito que puse aquí, ven como a muchos padres de la iglesia, bueno, ahí están los apóstoles, ¿verdad? 2, 4, 6, 8, 10, 12, sosteniendo la iglesia. Pues es la patrística, la divina tradición. Ahora, ellos escribieron, bueno, algo importante, la divina tradición fueron padres de la iglesia que escribieron reflexiones, por lo general, para defender a la Virgen María. Entonces,
por eso aquí dice, los elementos mariológicos de los padres, de acuerdo a la tradición y la Sagrada Escritura sobre María, más importantes son que en María se cumplieron las escrituras, que María es la hija de Sión, que María es la nueva Eva, lo que ya hemos hablado, ¿eh? La realidad personal de María y su historia y su papel en la historia de la salvación, la virginidad de María, la purificación de María, María Madre de Dios, María Madre de los discípulos, la asunción de María, María en los relatos apócrifos y María en la iglesia, cuerpo místico de Cristo. Entonces, ellos escribían, hicieron escritos para defender en este caso a la Virgen María de gente que no creía en ella o que dudaba. Por eso son textos muy importantes, pero son muchísimos, ¿verdad? Entonces, para verlos es así como un año completo. Pero me gustó este cartelito que me encontré porque habla de las 10 virtudes de María. Entonces, hagan de cuenta que esto que escribieron los padres de la iglesia, la divina tradición, pues fue como para defender estas virtudes de María, ¿no? Su paciencia heroica, su fe, la obediencia ciega, la pureza divina, entre otras cosas más. Y bueno, ya cerré lo de los padres de la iglesia. Y ahora me voy a ir al último punto. Y el último punto tiene que ver con el magisterio de la iglesia. ¿Qué dice el magisterio de María? Acuérdense que nuestra fe se fundamenta en tres elementos que son la Sagrada Escritura, que es la divina tradición o la patrística, y los documentos pontificios o el magisterio de la iglesia. Entonces, ¿qué documentos del magisterio de la iglesia hay sobre la Virgen María? Bueno, hay varios. Yo puse aquí estos que son como un resumen. Hay una encíclica muy bonita que les comentaba ayer. No les he mandado la foto de los libros, ¿verdad? Se las mando hoy, esa me faltaba para que los vean. Bueno, hay una encíclica que habla sobre la Virgen María en la iglesia. La escribió San Juan Pablo II en 1987 y se llama Redemptoris Mater o Madre del Redentor. Este es un documento, y hagan de cuenta que es, bueno, lo voy a ver más adelante. Otro documento del magisterio de la iglesia que habla de la Virgen María es la exhortación, fíjense qué nombre, dice, es culto mariano. La escribió el Papa Pablo VI y se llama Exhortación para la recta ordenación y desarrollo del culto a la Santísima Virgen María, y fue desarrollada en 1974. Pero fíjense, cuando se hace un documento pontificio es como para darnos luz, para guiarnos, como para decirnos, no, miren, es por este camino. Entonces, fíjense, en 1974 el Papa Pablo VI sacó esta exhortación apostólica, pero ha de haber sido como para evitar la desviación del culto mariano. Eso lo vamos a ver el jueves, si no me equivoco. Y luego, Pablo VI también escribió otra exhortación apostólica sobre el culto que ha de tributarse a María, Madre de la Iglesia y modelo de virtudes, que se llama Signum Magnum, y la sacó en 1967, y luego el Concilio Vaticano II, que es el último concilio que ha habido en la Iglesia, bueno, sacó varios documentos, y hay un documento que es la Constitución Apostólica Lumen Gentium, o Luz de las Naciones, y en el capítulo 8 hay un capítulo dedicado nada más a la Virgen María, que se llama La Bienaventurada Virgen María, Madre de Dios, en el misterio de Cristo y de la Iglesia. Y luego hay varias encíclicas que han sacado los papas sobre el rosario, la importancia del rosario, cómo el rosario es la oración mariana por excelencia. Eso lo vamos a ver cuando veamos devociones marianas. Entonces, bueno, de estos documentos, nada más les quiero compartir esto. Por ejemplo, de la encíclica sobre el papel de la Virgen María en la Iglesia, que escribió el Papa San Juan Pablo II en 1987, su encíclica habla acerca de María en el misterio de Cristo, que ella es la llena de gracia, feliz la que ha creído en las promesas del Señor, lo que le dice esta Isabel, ¿verdad? Ahí tienes a tu madre en la cruz. Y luego la otra parte de su encíclica del Papa San Juan Pablo II sobre la Virgen María habla sobre la Madre de Dios en el centro de la iglesia peregrina, que es el tema del último día del viernes. Y luego también habla sobre la mediación materna, que es
que es como la mediación materna se refiere a cómo la Virgen María es nuestra intercesora. Por eso habla de la esclava del Señor, María en la vida de la iglesia y de cada cristiano, y el sentido del año mariano, porque hubo un año mariano. Entonces, por eso el Papa Juan Pablo II sacó esta encíclica, ¿verdad? Y en el Vaticano II, en la Constitución Apostólica Lumen Gentium, en el capítulo 8 que habla de la Virgen María, bueno, los obispos hablan sobre el oficio el oficio, o podríamos decir algo así como el papel de la bienaventurada Virgen María en la economía de la salvación. Y ahí habla de cómo la Virgen María nos ayuda a que nosotros nos salvemos como más fácil. A eso se refiere economía de la salvación. Luego la bienaventurada Virgen María en la iglesia, el culto a la Virgen María en la iglesia, María signo de esperanza, cierta y consuelo para el pueblo de Dios peregrinante. Esto lo podemos leer en este documento pontificio, que es la Constitución Apostólica Lumen Gentium, en el capítulo 8. Y yo con esto he terminado. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Tienen algún comentario? ¿Algo que haya falta aclarar? Con todo gusto estoy a sus órdenes. Digo, porque si no, pues ya sigue el examen de hoy, ¿verdad? Acuérdense que debe de haber un examencito por día. Ya tengo mis preguntas por ahí listas. ¿Alguien tiene alguna preguntita, algún comentario? Mira, qué bonita Virgencita de Guadalupe tienes ahí, Karina. Mira, yo aquí tengo también a la mía. Mira, este es mi cuarto. Mira, yo aquí tengo a la guadalupana. Ella es la que vela mis sueños. Así que si me porto mal, pues me andas tirando las orejas. Pero no, bendito sea Dios, hasta eso no. Sí, Pablo. Dice Pablo. Ok. Todavía no. Ok. Tus preguntas todavía no son del tema. Pero ¿sabes qué, Pablo? Si quieres, dímelas para yo prepararme para cuando toque en ese tema incluirlo. ¿Verdad? Porque a lo mejor así ya me voy a dar cuenta si tu pregunta en qué día va a ir. No sé si quieres hacer tu pregunta. O sea, no la voy a responder ahorita, como dices, porque no llegamos al tema, pero para prevenirme. ¿Sí, Pablo? Ah, claro. Sí, voy a poner la diapositiva donde están las 10 virtudes de la Virgen. Sí, permíteme. Ya, aquí está. Sí, de ahí, ¿cuál sería como tu pregunta? Sí, ¿qué quisieran que les mandara al chat? Bueno, miren, aquí está la lámina que me decías. No sé cuál sea tu preguntita. Es que saben que como comparto la pantalla, si yo veo mi pantalla, o sea, la presentación no los puedo ver ustedes. Bueno, sí. Sí, dice electroservicios. No te apures, Pablo, Bueno, tú escribe. Sí, dime. muy buenas noches. Habla Emanuel Sánchez de Ciudad Mante. Referente a lo que estábamos viendo, me llama mucho la atención lo que es el poder de Dios. En este caso, bueno, ves, la Biblia es cristocéntrica, por eso no hay más referencias a otras personas. Es correcto. Y lo que me llama la atención aquí es que en la cita bíblica donde dice, he aquí, les daré una señal, una virgen concebirá y dará a luz un hijo. O sea, no, esta es la señal, ¿verdad? Para que se den cuenta de qué grande es el poder de Dios. Y muchas de las, hay dos partes en el Evangelio que me llaman la atención donde nuestro Señor Jesucristo reafirma su poder y que Él es Dios, que Él puede, que Él, no hay que dudar de lo que Él es, de quién es y cómo es Dios. Una de ellas es la de los trabajadores, donde se forman y a los últimos
dice, que sean los primeros y los primeros los últimos, y les empieza a dar un denario a cada quien, y al final uno de ellos dice, pues como yo llegué primero, a mí me va a dar más, y se molesta, y dice, bueno, ¿qué no puedo hacer con lo mío, lo que yo quiera? O sea, son unas palabras fuertísimas, fuertísimas. O sea, cuando alguien dice, no, es que Dios no pudo haber hecho otra criatura sin pecado original. Pues si creó a Adán y a Eva, ¿por qué no crear nuevamente a la Virgen María? O sea, ¿qué no puede hacer él lo que él quiere? Entonces a mí me reafirma mucho esa cita. Y la otra, donde también que va nuestro Señor Jesús, ya después de resucitar, y que va con el apóstol Pedro, Pedro me ama, sí, Pedro me ama, sí, y que va atrás de ellos el apóstol San Juan. Sí. Que le dice nuestro Señor, Pedro, sígueme. Dice, bueno, ¿y a él qué? Sí, que le dice, oye, ¿y él cuándo se va a morir? O que le dice, a ti, casi que le dice, ¿a ti qué te importa? Y le dice, ¿y a ti qué? Si yo quiero que él viva hasta que yo regrese, ¿a ti qué? Y por eso también se corría el rumor de que no iba a morir el apóstol San Juan. Pero ese tipo de respuestas dan contundencia en cuanto a que Dios es y que la palabra de Dios es, o sea, tiene fuerza, tiene poder. Y él puede hacer, puede disponer. Esa era mi aportación de momento. Gracias. Sí, muchas gracias. Ándale, buenas noches, muchas gracias. Sí, o sea, totalmente de acuerdo. Sí, son palabras bien duras, ¿va? Y así casi que Jesús le dice, bueno, ¿y a ti qué? Y ahí demuestra que es el poder, y claro. Sí, fíjense que cuando yo estudiaba lo de los dogmas, es que luego hay dogmas que cuestan mucho trabajo explicar. Pero como comentaba alguien al inicio hoy, o sea, pues cuando tienes fe, o sea, la fe no se cuestiona, la fe se vive, la fe la sientes, la fe la vives. Entonces, cuando tú tienes fe, como que todo lo demás sobra, ¿no? Entonces, cuando tienes fe, los argumentos no son ahí, o sea, sí son necesarios, pero me refiero a que no se cuestiona nada. Dice Pablo Cárdenas, dice, por ejemplo, que está bien en la adoración a la Santísima Virgen y que está considerado como exageración o distorsión. Sí, ya. Sí, fíjate que bueno, ya, gracias por tu pregunta. Sí, este tema lo vamos a ver. Miren, dejen veo mi acordeón. Este tema lo vamos a ver mañana. Fíjense, mañana. Mañana vamos a ver este temita que es devoción popular y ahí hacemos unas reflexiones. Voy a ponerles unos textos de lo que dice la Iglesia sobre el culto a la Virgen María y en qué momento podemos caer en la idolatría, ¿verdad? Y cuál es el culto correcto que le tenemos que dar a nuestra madre, ¿verdad? Para que no nos hagamos bolas. Y luego dice, bueno, sí, Karin le responde, ¿verdad? Tú, Karina, le dices, no, a la Virgen le rendimos culto de veneración. Ajá, el de adoración es para Dios. Sí, mañana vamos a hablar de los tipos de culto, que a lo mejor alguien ya lo sabe, ¿verdad? Pero vamos a recordarlos. Y ahí vamos a ver que no, la Virgen María tiene un culto especial. Eso sí, no es adoración, pero tiene un culto sobre todos los santos. Y ya así es, y mañana lo vamos a aprender o a recordar. ¿Sí? Dice Pablo, ¿por qué se permite la idealización de una imagen de rasgos muy europeos que no se acercan a los rasgos de la gente de Medio Oriente? Ok, sí, mañana comentamos sobre esto. El tema de mañana va a estar bueno. Fíjense, de tarea, ahora les voy a dar tarea. Fíjense, es que el tema de mañana es muy bonito, es muy bueno. De tarea, investiguen la historia de una advocación mariana para la que ustedes es muy especial. Miren, les voy a contar, por ejemplo, me cuenta mi mamá que su abuelita de ella, que sería mi bisabuela, ¿verdad? Que su abuelita de ella era muy devota de la Virgen del Carmen. Yo no sabía que los devotos de la Virgen del Carmen creo que los miércoles no comen carne. Es como un voto que hacen, ¿verdad? Es parte de la devoción popular. Y creo que los miércoles no comen carne. Digo, no sé si alguien de ustedes es devoto de la Virgen del Carmen, pero dice mi mamá que su abuelita, ¿sí? Creo que hay un día de la semana que no comen carne, creo que los miércoles, y tienen que ir a misa cada miércoles. Es como una promesa, ¿verdad? Que se hace. Entonces dice mi mamá, llovía, relampagueaba, se caía el cielo, dice, y mi abuelita nunca faltaba a esa misa.
Entonces, por ejemplo, alguien puede decir, yo soy muy devoto de la Virgen del Carmen. Bueno, investiguen tantito su historia y nos la van a compartir mañana, ¿sí? Mañana que hablemos de las devociones marianas y de todo este tema, ¿sale? Bien, bueno, voy a hacer 2 preguntas al azar. Ya llegué al examen de hoy. Voy a hacer 2 preguntitas a alguien de ustedes. Entonces, miren, voy a agarrar así la lista que aquí tengo. Miren, aquí está. A Lorena Villavicencio. ¿Dónde está Lore? Lore Villavicencio a la 1. Así le hago a mis alumnos, ¿ah? Lore Villavicencio a las 2. No vino. No vino. Presente, aquí estoy. Sí, Lo que pasa es que no podía prender mi micrófono. Es que les digo que yo así le hago a mis alumnos en la universidad. Y así les cuento 3 y a las 3, pues prendieron la cámara y se apagaron la cámara y se fueron por otro lado, ¿eh? Pero ustedes no son así. Oye, Lore, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Oye, Lore, te voy a hacer una pregunta bien facilita. Sí, claro. A ver, dime, no de memoria, porque pues de memoria, para eso tenemos el apunte y el lápiz, ¿verdad? Dime un texto, aunque no me digan la cita exacta, dime un texto bíblico del Antiguo Testamento que hace referencia a la Virgen María. El Salmo 45. Ándale, ¿de qué trata? Así, platícanos tantito de qué trata. Más o menos tiene referencias sobre la Virgen, pero no habla así muy directamente, sino es más o menos como... Sí, es de una mujer judía que se va a casar y entonces el Salmo, ¿de qué habla? ¿De qué trata? El Salmo trata de... De hecho, para el 15 de agosto, siempre para una fiesta mariana, ese salmito se canta o se lee, que dice, hija, inclina el oído, que dice, palabras más, palabras menos, que dice, hija, inclina el oído, y que le dice, deja tus padres, a cambio tendrás hijos, ¿verdad? Que serán príncipes por la tierra. Y hace alusión a la Virgen María. Muchas gracias, Lore. Salmo 45, que no se nos olvide. Gracias. Ahí está, gracias. A ver, me voy con otra personita. Dicen mis alumnos que hago los exámenes como muy difíciles, como que se me pasa la mano. A ver, me voy con otra personita, con Emilia. ¿Está esa ahí, Emilia? Emilia la 1, Emilia Navarro. Emilia las 2. Emilia, como que no estaba. Bueno, ha de andar ocupadita. Sí, no, aquí estoy. Ahí estás. Hola, Emilia, buenas noches, ¿cómo te va? Buenas noches. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bendito sea Dios, bien, con mucho trabajo, pero decía mi abuelita, así se evitan los malos pensamientos, ¿verdad? Cuando uno anda ocupadito en muchas tareas. Bueno, te voy a decir tu pregunta, Emilia. Fíjate bien, tu pregunta está bien fácil. A ver, sí, dime cuál es el texto. No, más fácil, mira, te la voy a poner más fácil. Dime 2 mujeres del Antiguo Testamento que son prefigura de la Santísima Virgen María. ¿Isabel? Isabel no es del Antiguo Testamento. Pues ya no me las sé. No, alguien te va a ayudar. ¿Quién le quiere ayudar a Emilia? Ok, mira, ya levantaron la mano varios. Mira, por ejemplo, Lore. Sí, Lore. ¿Podría ser Sara? Sara. ¿Por qué? Porque es Porque Sara da luz al hijo. ¿El pueblo elegido de Sara? Ajá, porque da luz al hijo que tanto esperaba Abraham, al hijo prometido. Ok, Sara. Otra. Son 2, ya llevas una. Rebeca. Rebeca. ¿Por qué Rebeca?
Porque ella sí es la madre del pueblo elegido, ¿no? Rebeca dice lo que ahorita veíamos, que es una, o sea, bueno, en la Biblia se narra que era una mujer muy bella, virgen, y por lo tanto hace alusión a la Santísima Virgen María, ¿sí? Muchas gracias. Salvador, tienes prendido tu micrófono. ¿Quieres también compartir? Está correcto. No quería ver, también me parece que nos dijo que Esther. Esther, la reina Esther, ¿por qué? Quería ver si Ruth no entra ahí también como hay, alusión de María por la forma en cómo actuó Ruth. Sí, fíjate que sí. Yo había leído en un libro que también a Ruth se le considera como una prefiguración de la Virgen María, porque ella es la que elige quedarse con su suegra, ¿verdad? Cuando se queda viuda, entonces ella tenía como la opción de irse, ¿no? Y también se queda viuda la concuña, o sea, los dos hijos de una señora pues mueren, uno era esposo de Ruth y el otro de otra, no me acuerdo el nombre de la otra mujer, y entonces que les dice la suegra, pues ya pueden irse, va, y casarse con otro hombre, y que la otra sí se va, le toma la palabra, va, y le dice, no, yo ya me voy pues, y que Ruth le dice, no, yo sí me quedo con usted a cuidarla, y entonces es como un signo de caridad, y por eso se toma como una prefiguración de María. Pero fíjate que en lo que yo estaba buscando para preparar el tema no encontré el nombre de Ruth. Te digo, pero en algún libro yo ya lo había leído, entonces lo podemos considerar, ¿no? Como una prefiguración de la Virgen María. Exactamente era lo que yo estaba pensando cuando usted estaba dando la exposición. Ella porque es una mujer de mucho amor, de mucha entrega, de mucho servicio. Vio a su suegra en ese estado y dice, no, yo no me fijo, yo no voy con los míos, aquí me quedo, y ahí se quedó. Ajá, mira, fíjate, nos dice Alberto Barriendo, sí, eran Ruth y Noemí, y Noemí es la que se va, ella dice, no, yo me voy, y Ruth se queda, y como dice Pablo Cárdenas, sí, también, acuérdense que Ruth era moabita, entonces ella tenía otros dioses, y ella cuando se casa y queda viuda, y se queda a cuidar a su suegra, pues ella cree en Yahvé, ¿verdad? En Dios, en el Dios de los judíos. Muy bien, oigan, pues son muy listos, eso me da mucho gusto. Miren, ya para terminar, oigan, entonces están preparados para el examen del viernes, ¿verdad? Fíjense que les quiero hacer un examen bien divertido. Les voy a mandar al grupito del WhatsApp, les voy a mandar un link para que hagamos como una práctica mañana. Es que yo hago unos exámenes con mis alumnos en la universidad muy buenos, pero están como divertidos, ¿verdad? Entonces les voy a mandar un link para que practiquen en el día y ya cuando nos veamos en la noche hacemos como una práctica para ver si le entendemos. Se llama Kahoot, es un programita, ¿verdad? Pero se los mando, ¿cómo ven? A ver, bueno, miren, ya para terminar, ahora sí. Entonces, ya para terminar, aquí va. Bueno, me voy con ya ven que les dije que todos los días les quiero recomendar una película. La película que hoy les voy a recomendar se llama Llena de Gracia. Es una película así reciente del año 2015. Igual, o sea, va de acuerdo a la Biblia, no dice cosas así que no son católicas. Entonces se las recomiendo, se llama Llena de Gracia. Y déjenles digo por qué se las recomiendo. Esta película está muy bonita, a mí me gusta y la puse el día de hoy porque narra la vida de la Virgen María en los últimos años de ella. Entonces, por ejemplo, ya ven que, bueno, o sea, en la Biblia pues no se narra la muerte de la Virgen, ¿verdad? Ni su asunción al cielo. Se narra la vida de Cristo porque él es el protagonista. Pero en esta película, que está muy padre, narra a la Virgen María cuando obviamente Cristo muere, resucita, cuando está con los apóstoles en Pentecostés, pero luego también narra cómo sería la Virgen María con los apóstoles y hasta que ella, bueno, le llamamos la dormición, ¿verdad? Cuando es la dormición de la Virgen María. Entonces se las recomiendo, esa película está muy buena. Es reciente y les digo, si se le encargan a su hijo, a su nieto, a su sobrino, a alguien, se las va a conseguir. Yo así también he conseguido varias películas, ¿verdad? Y pues con eso yo termino el día de hoy. Este es el tema de mañana.
Mañana vamos a hablar de apariciones marianas, advocaciones marianas y piedad popular. El tema de mañana está también muy bonito. Entonces sería todo de mi parte. Ahora sí, miren, ya participamos y todo. Es que ya le agarré la onda al tiempo. Ayer de plano yo andaba muy asustado, ya ven que me barrí, pero no, hoy sí ya vamos bien. Les agradezco su tiempo y sería todo de mi parte. Muchas gracias, Antonio. Y muchas gracias a todos los que estuvieron. Muy interesante, muy bonito, muy refrescante, pues, hablar de María y volver a escuchar varias cosas, ¿verdad? Entonces, el Padre Pablo nos va a dar la bendición para cerrar esta sesión. Por aquí está el Padre Pablo. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y sus familias y permanezca para siempre. Amén. Buenas noches. Gracias, Padre. Gracias. Muchas gracias a todos. Gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias, Marta. Nos escuchamos mañana. Buenas noches, muchas gracias. Gracias a todos. Buenas noches. Gracias. Muchas gracias. Que tengan un bendecido noche para todos. Igualmente, buenas noches. Que estén muy bien. Muchas gracias. Buenas noches a todos.